Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con esta serie de entrevistas con las cuales vamos a recoger un poco de información de carácter cualitativo para darle los dos tipos de enfoques al trabajo de graduación de gerencia administrativa en recursos humanos. En la parte de contexto, estamos estudiando la historia de la educación netamente en el municipio de Jalapa y queremos ver qué personajes resaltaban en este tipo de aspectos, no solo de tipo docente, sino que cualitativos. También queremos ver cuál era la percepción que tenía la sociedad de estos personajes que han quedado en los corazones de muchos y muchos alumnos. También la mística que hay detrás de ellos, por qué eran admirados, porque no solo eran vistos como el maestro, sino que como un pilar netamente de la sociedad, y también cuáles eran sus prácticas docentes y qué aportes ellos dieron a la educación jalapaneca para que sea lo que es hoy en día. Así que buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta pequeña entrevista. Gracias a ti, Carlos Vinicio, por tomarme en cuenta. Para mí es un gusto compartir contigo esta entrevista y es un placer hablar de la educación, un tema que siempre impresiona, ¿verdad, Carlos Vinicio? Y es algo que nos emociona cuando nos hemos desenvuelto en ese campo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Para nosotros es importante no solo conocer como fechas, datos, sino que también esta otra cara que tienen los maestros, ¿verdad? No solo eh, netamente en la escuela, sino que ese impacto que tienen en la sociedad. Entonces nos Ya. gustaría que nos pudiera hablar de la profesora Berta Judith Franco Bonilla, que es la que lleva el nombre de la escuela número 2 de esta localidad. También de la Ajá. profesora Elcita Díaz, de Elsa Judith Cabrera de Sandoval, Mario Celada Ramos, y también como baluarte de parvulitos a la profesora Minguita Marroquín, que en paz descanse. Nos gustaría que nos hablara un poquito de estos 5 personajes de la profesión educativa de aquí de Jalapa. Mira que cada uno de ellos, cuando lo recordamos, han tenido una trayectoria que ha dejado mucha huella en nuestra Jalapa, pero si hablamos de las características de cada uno de ellos, podemos empezar por nuestra querida Berta Judith Franco Bonilla, ¿verdad? Que fue una maestra de la que se hablaba dentro de la educación jalapaneca. Yo tuve pues el placer de conocerla y te voy a decir que yo nací a mediados de los años 60, ¿verdad? Entonces, 60 y tantos por ahí. Entonces, te quiero contar de que se hablaba mucho porque nuestra educación o mi nivel primario lo cursé en la escuela que le llamábamos número 2, que pues sabemos que lleva el nombre de nuestra querida Berta Judith Franco Bonilla. Entonces, desde allí se puede decir mucho porque eh, le pusieron su nombre precisamente por seguramente la huella y todo lo que hizo ella dentro de su labor educativa en la escuela número 2, que comúnmente le llamamos y siempre casi que así la identificamos, aunque inmediatamente nos asociamos con su nombre también. Entonces, le escuchaba mucho y al conocerla también era impresionante porque se le veía una mujer con mucho amor a la educación, con mucha entrega. Seguramente tuvo un currículum que lo dejó ver dentro de ese campo. Muchos maestros deben de conocer también esa trayectoria
de aquellos tiempos, ¿verdad? Yo no sé si en estos tiempos, pero en los años 60, 80, entonces era un hombre muy conocido. Una mujer con una trayectoria que seguramente siempre dentro de los antecedentes educativos la van a mencionar porque no se podría ignorar, ¿verdad? Dentro de, dentro del tema de la educación jalapaneca. Entonces, al hablar de la señora Elcita Bonilla, Elcita Díaz, ¿verdad? Ella también era una maestra con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor a la educación, una persona con unas características también que la familia jalapaneca le admiraba, era una mujer con una cultura general impresionante, aparte un modelo, un ejemplo en cuanto a lo moral, como docente, como mujer, como trabajadora, como una persona eh, que inspiraba esa serenidad al impartir sus clases, ¿verdad? Cuando se lo observaba frente a su grupo, entonces tenía mucho de esas características, era impresionante y yo creo que por eso fueron unas maestras que fueron elegidas dentro del pueblo jalapaneco y dentro del el ambiente educativo porque fueron maestras distinguidas en esos tiempos. En esos tiempos también podemos recordar que no cualquier maestro se le podía elegir como maestro distinguido. Tenía que llenar muchos requisitos, ¿verdad? Para poder serlo y era un honor. Era un honor ser considerado una persona distinguida dentro del campo educativo, que el ministerio lo reconociera. Era algo que cuando uno lo escuchaba, pues inspiraba mucho respeto y admiración, ¿no? Entonces, si hablamos de cada una de estas maestras, no sé si quisieras saber de una vez algunas características, por ejemplo, de la seño Cabrera de Sandoval, ¿verdad? Sí, me gustaría, pero solo para hacer un pequeño resumen de la profesora Berta Judith Franco y de la profesora Elcita Díaz. Podríamos resumir su labor educativa con amor, cultura general, o sea, saberes científicos que ellos tenían para transmitir y también una intachable moral, podría ser. Sí. Y por eso era que eran tan queridos y que eran tan respetados. Sí, En el ámbito no solo laboral, sino que también social y municipal. Y también otra cosa que quiero resaltar es el papel de la mujer de los años 50 o 60 o más para acá. O sea, la mujer siempre ha estado presente en el desarrollo jalapaneco en general. Sí, por lo general se destacaba un poquito más la mujer, ¿verdad? Que los varones en esos tiempos, tienes razón. Y lo que decías que la familia en esos tiempos, ¿verdad? Que formaban parte y será también hoy para el futuro la sociedad. Entonces, las familias de esos tiempos percibían en estas personas ese carisma, ¿verdad? Esa entrega por la educación de cada una de ellas, esa imagen, ¿verdad? Que yo me recuerdo, me viene a mi mente cómo yo las observaba, ¿verdad? Porque yo en esos años prácticamente, pues dentro de, si decir, sería 77, 78, 79, 80, entonces por ahí el maestro, la maestra sobre todo, ¿verdad? La mujer maestra era una persona que se preocupaba demasiado por la educación. Desde ella misma
hasta el alumno que era su objeto, ¿verdad? Dentro de sus objetivos. Entonces, estas maestras, la sociedad, uno como sociedad, las admiraba de tal manera porque viene a mi mente que ellas eran unas personas en esos tiempos que se preocupaban mucho por su, por su imagen exterior, ¿verdad? Aparte de su preparación y de todo lo que conlleva lo laboral, se preocupaban mucho por su imagen. Entonces, a mi mente vienen las imágenes de mis maestras, como ellas, desde su vestuario, ¿verdad? Tan elegantes, sus peinados de salón, una presencia, no vamos a decir altura, estatura física, sino de que su presencia, su imagen, como la, cuidaban, ¿verdad? Entonces, porque ellas eran la imagen de la educación. Entonces, la sociedad, las familias, los padres de familia veían en ellos una persona en la que estaban confiando a sus hijos, la educación de sus hijos. Entonces venían estos papás y recordaba yo cómo los papás llevaban a sus hijos a las escuelas y los dejaban con qué confianza en las manos de sus maestros. No estaban criticando si el maestro les iba a llamar la atención, les iba a jalar sus orejitas, les iba a corregir. Los papás estaban confiando en que sus hijos iban a aprender, ¿verdad? Porque sabían que ese maestro les iba a enseñar algo que les iba a conducir para un buen futuro, ¿verdad? Como ciudadanos. Entonces, esa era una imagen y eso era lo que percibían más de ese tipo de maestras en esos años, ¿verdad? Entonces, todas estas maestras, y de los 5 prácticamente que mencionamos a un inicio, tenían tenían una figura, ¿verdad? Que eran modelo. Y también quisiera yo decirte de que estamos hablando de 5 personas que yo conocí, ¿verdad? Entonces, estoy segura que hay muchas más maestras y profesores que les decíamos en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora sabemos que profesor es otro, ¿verdad? Que maestro significa una cosa, profesor es otro, ¿verdad? Entonces, pero en aquellos tiempos el profesor, ¿verdad? No le decíamos el maestro, ¿verdad? Sino que el profesor tal, ¿verdad? Entonces, a veces les decíamos don tal, ¿verdad? Don Francisco, ¿verdad? O don, según sea su nombre, a los varones. Y a las maestras, entonces, te estaba diciendo de que tenían una imagen, ¿verdad? De que era como, para ellos era su vida, dedicaban su tiempo, ellos eran una devoción, ¿verdad? A la educación. El alumno, yo no me recuerdo haber escuchado ningún tema en esos tiempos de cuánto era su salario, ¿verdad? Más yo veía cómo ellos se dedicaban por la educación de sus hijos, viéndoles cada uno de los aspectos a los alumnos, ¿verdad? Porque algunos alumnos, pues, eran de ciertos recursos, otros de menos recursos, pero ellos veían mucho su situación psicológica en aquel tiempo desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Cuidaban mucho al alumno y lo estudiaban muy bien. Entonces, ellos respetaban mucho al alumno también, ¿verdad? A uno de repente no le decían su nombre, sino le llamaban a uno por el apellido, ¿verdad? Pero uno sentía así como algo, ¿verdad? La niña Bonía, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, uno sentía su nombre, ¿verdad? Su apellido, que lo estaban llamando la atención o que le estaban llamando para dar una respuesta. Y era algo que cuando uno lo recuerda es aquello como los años maravillosos de la educación. Quizá porque uno también extraña, ¿verdad? Sus años de primaria y sus años de ese nivel educativo. Pero sí, eran muy admirados en esos tiempos. El maestro tenía la confianza del padre de familia y de la sociedad, ¿verdad? Los maestros eran los que tenían cierta
cierto estatus social también, ¿verdad? Entonces tenían una imagen que tenían que cuidar en aquellos tiempos. Eso es lo que yo percibo y recuerdo de esos tiempos, ¿verdad? Entonces podríamos hablar mucho en ese sentido. Bueno, si quería para pasar como a un punto medio de la entrevista, me gustaría que habláramos un poquito de la profesora Elsa Judith Cabrera de Sandoval y el profesor Mario Celada Ramos. Ay, Y sí. ¿cómo la veían a ella? ¿Cómo lo veían a él? ¿Qué han aportado a la educación? Porque al menos a la escuela del barrio Lazareto, de aquí de Jalapa, le pusieron el nombre de la profesora Elsa Judith Cabrera de Sandoval. Y ya para que una escuela lleve el nombre de un profesor, significa mucho, significa que ha trascendido un nivel más alto que solo ser el profesor de una Exactamente. sociedad. Uh-huh. Me gustaría que nos Sí, comentara un poquito al respecto de estas dos personas, sí, para mí es ilustres de un aquí de gusto, Jalapa. Carlos. Gracias. Fíjate de que la seño Elsa Judith Cabrera de Sandoval, ¿verdad? Que es una maestra muy querida hasta la fecha. Tiene un espíritu, ella, una actitud que a uno de alumno siempre le admiraba, y también hace poco tuvimos una reunión y es exactamente la misma con aquello que lo motiva a uno de tal manera en todo ese aspecto, ¿verdad? Entonces viene y ella seguramente alguna de dentro de su trayectoria tuvo que haber tenido pues un contacto educativo eh, con la escuela que mencionaste, sí, que lleva su nombre, ¿verdad? Entonces, ella, luego de eso, pues ella también llegó a ser directora de la escuela número 2, en donde nosotros estudiamos, ¿verdad? Con mi hermana y nuestra familia. Entonces, ella, mucho ejemplo, un respeto, una forma de llevar a su personal, ¿verdad? A su gremio ahí, este, este, con mucha, ¿qué te digo? Con mucho amor por el docente, por el alumno que tenía a su cargo. La recuerdo perfectamente cómo entregaba y se esmeraba porque la escuela siempre tuviera los mejores aspectos dentro de Jalapa, ¿verdad? Y que se llevara siempre su primer lugar para los 15 de septiembre, se esmeraban en los uniformes, en elegir el modelo del uniforme. Me recuerdo perfecto cuando estaba ella de directora y entonces la imagen de un supervisor departamental, supervisor educativo de aquellos tiempos, y ella motivaba al maestro para cuando iba a hacer una visita el supervisor departamental para que le recibiéramos con qué honores y con qué disciplina, ¿verdad? Que no hemos hablado de cómo estos maestros también inculcaban esa disciplina en los alumnos, ¿verdad? Y eso era mucho trabajo de los directores, de este tipo de personas que tuvieron en sus manos dirigir esos establecimientos para que a la fecha también todavía tengan cierto prestigio, ¿verdad? Y todo. Entonces, pero ella era y es una mujer que hasta en estos tiempos la han galardonado, ¿verdad? Por su misma trayectoria. Hace poco leía yo un artículo en donde aparecía ella, en donde le están pues reconociendo toda su labor y todo lo que ella ha sido como educadora. Entonces, ¿qué te sé decir de don Mario Celada Ramos? Un maestro de música excepcional, ¿verdad? Del que el alumno de aquellos tiempos tuvimos el privilegio de recibir de su persona esas enseñanzas, con qué
amor y con qué respeto del himno nacional. Fue compositor, fue escritor y compositor y de música y letra del himno de la escuela Berta Ruiz Franco Bonilla, del himno a Jalapa, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Y tiene muchas dentro de también sus letras y músicas. Tiene también una canción que se llama Niña de Oro. Es enriquecedor hablar de él, cómo también manejaba los instrumentos, cómo se interesaba por tener una orquestina en una escuela. En nuestra número 2, él tenía una orquestina que iba a representar a varios lugares en la escuela, y era muy bonito cómo cada alumna se interesaba por sus instrumentos, por la música. De ahí salieron, yo tengo compañeras que fueron al conservatorio y que ahora son unas apasionadas maestras de música también hasta la fecha, ¿verdad? Y fue un personaje que aportó a la educación jalapaneca ese legado, ¿verdad? De música. Mis respetos para él, mis respetos para la señora Judith y para todas ellas que han sido grandes y que uno las recuerda. Y yo estoy segura que muchos las recuerdan, ¿verdad? Hasta hoy, y que seguramente las nombran dentro de sus conversaciones con sus hijos en el momento de tener este tipo de recuerdo dentro de su educación, ¿verdad? Primaria, que de mis contemporáneos, ¿verdad? Que es una maravilla hablar cómo ellos se entregaban. Pues, la mística de ellos era eso, la devoción y el amor a la educación. Entonces podríamos decir que en este segundo segmento, los valores que más resaltaban eran la imagen pública que tenían estos personajes, también el estudio que hacían sobre los estudiantes, que no simplemente se quedaban con el simple hecho de ir y hacer una transición de conocimientos, sino que interesarse realmente por el niño, por lo que sentía, y todo este tipo de cuestiones ya metacognitivas y psicológicas. Otro aspecto importante también a resaltar de este segundo bloque sería la disciplina que se infundía en los establecimientos. Y ya por último, y por parte del profesor Mario Celada, se podía hablar de una integralidad de la educación, que no simplemente se quedaba en las ciencias sociales y naturales y de tipo comunicacional o matemática, sino que también iba más allá, ¿verdad? Por su pueblo cuestiones jalapaneco. artísticas. Sí, así entonces, esto nos demuestra que la integralidad de la educación ya lleva casi 70, 75 años aquí en Jalapa de estarse dando. Por último, nos gustaría que nos platicara sobre la maestra Minguita Marroquín, que en paz descanse, que es una de las principales maestras de parvulitos de aquí de Jalapa, de las primeras y de las que por muchos, muchos años desempeñó esta labor tan importante que es educar y enseñar a los preescolares, ¿verdad? Sí, ella también es inolvidable. La señora Minguita es pionera de la educación parvularia. Es un ícono ahí ya, ¿verdad? Que en paz descanse y que todavía tuvo el honor de recibir su reconocimiento, ¿verdad? Antes de lo que sucedió. Y ella también, repetimos cómo los papás llevaban sus hijos, ¿verdad? A esas tempranas edades a recibir la educación, y tan es así que ella se esmeraba por recibir a esos chiquitos
con qué amor, y los niños la llegaron a querer mucho, mucho, mucho. Tenía una imagen, yo creo que ella nació para ser maestra de párvulos, ¿verdad? Porque tanto el alumno como los padres la admiraban, la querían mucho, y era una persona muy educada, muy entregada, eh, muy creativa para esa clase de educación, y de tal manera que las personas que recibieron educación con ellas en los años 60, 70, 80, guardan con qué cariño las fotos, ¿verdad?, que se tomaron en aquellas épocas en donde ella aparece como su maestra, y la aman hasta la fecha y la recuerdan. Es tema de conversación cuando se habla de la preprimaria, ¿verdad? Que el año que cursamos antes de nuestra primaria, pero un año inolvidable, porque ella quedó en el corazón de cada una y cada uno, porque era mixto el, la escuelita, ¿verdad? Entonces, fue una maestra que llenaba también todas esas características de las que estamos hablando, muy distinguida, y que también dejó huella en la educación de Jalapa, ¿verdad? Entonces, también quería decirte cómo los maestros también de esos años, cómo respetaban el trato a sus alumnos. En su mayoría les trataban de usted a los niños, ¿verdad? De usted, y, llevaban a cabo de tal manera todas, desde que se paraban al frente de su grupo, llevaban a cabo cada una de las etapas del proceso, ¿verdad?, educativo. Y eso era algo que hasta la fecha uno lo recuerda, porque la fijación, ¿verdad?, que es una de las etapas, uno la tiene todavía de parte de ellas en mente, porque sí eran clases magistrales, ¿verdad? Sin menospreciar nuestros tiempos contemporáneos, pero era una educación que sí dejó huella, y que ahorita pues con los derechos humanos y todo viene a, a renovar un poco la educación y la interacción entre alumno y maestro, eh, mueve un poco la parte educativa, pero como hemos dicho y podemos expresar ahorita en nuestros tiempos, que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y si nos ponemos en el contexto de los años 60, 80, la educación por parte de los maestros era una labor de mucha entrega, y eh, con un conocimiento, los maestros, me voy a extender un poquito en ese punto, si no te molesta, los maestros se preocupaban por su material didáctico, por su biblioteca. Cuando uno visitaba las casas de los maestros, que por alguna razón uno iba a la casa de su maestro, en su sala tenían su mueble con sus libros, que era lo que a ellos les enriquecía. Entonces, ese tipo de maestros le dejó a uno ese hábito de la lectura, del autoprepararse, del ir más allá, ¿verdad? De no quedarse a veces con solo lo que de repente puede recibir en una clase, sino ir, leer, que viene a enriquecer ya individualmente al alumno, y por consiguiente a esa persona que va creciendo y que va formando parte de una sociedad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces podríamos decir que el contexto de la educación en los años 60, 70, 80 se puede resumir en entrega, en amor y en disciplina. En Y disciplina. también la integralidad que ya habíamos comentado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿algo más que quiera agregar? Eh, Expresar mi admiración por esa calidad de maestros, ¿verdad? De esos tiempos,
y nos enfocamos pues solo en esos tiempos y hasta el día de hoy nuestro corazón está palpita del recordar esa educación que recibimos de parte de cada uno de ellos tan enriquecedora y que nos llevó a ser los profesionales que somos hoy, ¿verdad? Si nos ponemos a contar de nuestros contemporáneos, pues sabemos varias personas que aprovechamos, ¿verdad? Esa educación que recibimos, esa educación académica que recibimos y que nos vino a enriquecer poco a poco para poder nosotros desenvolvernos y tomar esos ejemplos para ser hoy los maestros de hoy o para desenvolvernos hoy en nuestros ámbitos laborales, ¿verdad? Sea cual sea, eso es algo que siempre va a estar formándonos hasta la fecha porque es algo que nunca se olvida, la forma en que ellos nos tuvieron en sus manos y nos moldearon en ese sentido. Entonces yo agradezco a esos maestros, tuve el privilegio de tener muy buenos maestras y les agradezco mucho el que me hayan enseñado lo que hasta hoy recuerdo y que son antecedentes que me llevan para poder en este momento explicártelas y con emoción, no sé si exagero, pero es emocionante hablar de esas épocas porque fueron nuestras épocas, ¿verdad? Entonces, nada más agradecerte el poder haber recordado y llevarme a esos tiempos que recordar es volver a vivir. Me sentí como de 7 a 12 otra vez. Entonces, gracias Carlos Vinicio. Fue un placer hablar de cada uno de esos personajes. Me quedo corta de hablar de ellos porque yo solo te expliqué mi percepción y lo que pude ver que percibían en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, pero si nos ponemos a investigar de cada uno, vamos a encontrar grandes ejemplos y vamos a encontrar que dejaron mucha huella y que aportaron mucho, no solo ellos, sino de muchos maestros y maestras que no mencionamos de aquellas épocas y de esos años. Muy bien. Entonces, muchas gracias. De verdad, es para mí un aporte realmente invaluable que le da un sentido más humano a todos estos datos, fechas y sucesos que yo he recabado. Es por eso tan importante y tan valioso este tipo de recogida de datos también de carácter cualitativo, no solo cuantitativo, sino que conocer un poco de la huella que esos maestros memorables han dejado en sus estudiantes es importante y es parte también de su legado. Entonces, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por regresar a esos años y por comentarnos y enriquecernos de todos estos valores que tenían estos profesores. A ti, Ojalá. Carlos Vinicio, a ti gracias y qué calidad. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Ojalá y tengas éxito. Muy bien. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Hasta la próxima. bendiciones. Adiós. Adiós.